Bien, mis queridos hermanos, hoy continuamos con nuestra serie de las 5 solas de la Reforma Protestante del siglo XVI. Largo título, pero así es. Y debo insistir para que tengan presente que cada una de estas solas que estamos viendo, cada una de ellas muestra un sometimiento absoluto a la revelación de Dios aquí en su palabra. Si lo han notado, es un sometimiento absoluto a la palabra de Dios. Y además, cada una de esas 5 solas rechaza cualquier práctica o enseñanza extrabíblica. Por eso apasiona este tipo de mensajes, porque es la palabra viva de Dios en cada una de las expresiones. Ahora, hemos hablado entonces de principios, ¿verdad? De verdades, principios, y quiero, como un paréntesis, compartirles algunas características de lo que es un principio para sustentar realmente lo que estamos hablando de estas 5 solas. Una característica de un principio. A ver, un principio existe aunque la persona ignore su existencia. Un principio existe aunque la persona ignore su existencia. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que hay por allí en la montaña perdido un señor que lleva años viviendo solo allá, como un ermitaño. Lleva años sin tener contacto con la civilización. Y yo voy hasta allá donde este señor y le pregunto: hola amigo, ¿cómo está? ¿Me podrías explicar en qué consiste la ley de la gravedad? Ese es un principio. Pero esta persona dice: ¿la ley de qué? No entiendo, no sé ni qué es ley, mucho menos qué gravedad, no entiendo lo que usted me está preguntando. Ignora el principio, pero si él toma algo y lo deja caer, pues obviamente está la ley de la gravedad, o él mismo, el estar parados, pues es la ley de la gravedad la que nos mantiene así. Así, él ignora el principio, pero el principio existe. Otra característica de un principio es que no podemos tratar de cambiar o de afectar un principio. Imposible. No se puede cambiar un principio o modificar. Si alguien trata de cambiarlo, será aplastado por ese principio. Un ejemplo, nuevamente con la gravedad. Si un personaje viene y se sube en un edificio por allá al piso 40, a la azotea, y se para allá en el borde, allá del edificio, y dice: yo no creo en la gravedad. La ley de la gravedad, para mí, me resbala, no creo. Y se lanza. Es posible que cuando vaya en el piso 20 diga: se dan cuenta que no ha pasado nada. Pero cuando llegue al primer piso, allí, él trató de cambiar, de afectar el principio y se ve afectado por él. Y una tercera característica del principio es que no todos los principios tienen resultados inmediatos. Por ejemplo, el principio de la siembra y la cosecha, ¿no? Hay que esperar un tiempo y un proceso. Quería compartirles estas características para poder ver la importancia que tienen estos principios que estamos viendo, estas 5 solas. Sola Escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo a Dios la gloria. Estas 5 frases identifican las verdades del Evangelio. Por eso esto no es negociable, mis queridos hermanos, no es negociable. Mis hermanos, la fortaleza
de una iglesia depende de las verdades que la sustentan. Esa es la fortaleza. De ahí que estos principios que estamos estudiando y compartiendo, debemos tenerlos presentes en nuestras vidas. Vivir con base en estos principios, además de vivirlos, compartirlos. Y qué bueno, como iglesia, también proclamarlos, pensando en las nuevas generaciones, en los jóvenes, que también tengan presentes estos principios que nos llevan de regreso a la Biblia, estas verdades que nos llevan a vivir de acuerdo como lo hacían los reformadores en aquella época. Bien, hoy entonces vamos a ver nuestra cuarta sola. Sola fe, o solo fe, o solo por medio de la fe, o en latín sola fide. Y les recuerdo que estas 5 solas están íntimamente conectadas, ¿sí? Y quiero hacer esa aclaración porque cada vez que estudiamos una de estas solas, de pronto repetimos algunas de las características de la sola. Hemos hablado de salvación, ¿sí? Ya lo hablamos, pero hoy vamos a hablar también de salvación. Hablamos de Cristo, pero hoy también hablamos de Cristo. De la justificación, de que no es por obras. Si de pronto alguien dice, sí, ya sabemos, no es por obras, no lo ha repetido. Sí, porque estas 5 solas están conectadas íntimamente. Pero pongan atención que cada vez que mencionamos un tema, dice, sí, eso también lo vimos la vez pasada, lo estamos tomando con base de un pasaje diferente. O sea, la Biblia completa habla sobre estos temas. Entonces, solo fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros. Esta frase lleva el compendio del tema de hoy. Solo fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros. Y esto nos lleva a excluir cualquier posibilidad de que nosotros tengamos alguna participación en esa salvación. Excluido totalmente. Solo por la fe. Vamos entonces a tomar como base del mensaje de hoy la carta del apóstol Pablo a los romanos. Quiero que me acompañen allí en sus Biblias. Vamos al capítulo 3 y vamos a leer del versículo 22 al 30. Una porción muy especial, es realmente muy importante aquí en este libro de Romanos. Dice así la palabra: esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene ¿qué? Fe
en Jesús. ¿Dónde está, pues, la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Solo fe. Tenemos una idea principal, como cada mensaje, lo tenemos. La de hoy nos dice, hemos sido justificados por fe solamente, pero poseer esa fe es una obra de gracia de parte de Dios. La justicia, entonces nuestro primer punto que vamos a desarrollar es la justicia por medio de la fe. La justicia por medio de la fe. Permítanme recordar algo de la vida de Martín Lutero. Les dije que este ciclo, esta serie, no íbamos a hablar de la historia de la Reforma, pero dije que iba a hacer alusiones aparte de la historia de la Iglesia. Y qué interesante lo que le pasó a Martín Lutero. ¿Saben, mis hermanos, cuál fue realmente el descubrimiento de Martín Lutero? Muchas cosas se dicen de él, ¿no? De Martín Lutero, pero hay que buscar la esencia de lo que él descubrió, la esencia. Los voy a llevar a que compartamos como él esa esencia del descubrimiento de él, que lo encontró precisamente aquí, en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Ese descubrimiento. Lutero comenzó a enseñar de la Biblia a la edad de 26 años, allí en la Universidad de Wittenberg. Estamos hablando acerca del año 1512, es decir, 5 años antes de esa fecha histórica en la cual él clavó allí en la puerta de la catedral de Wittenberg sus 95 tesis. Entonces él enseñaba allí, en la universidad, teología. Como él tenía que enseñar teología, pues obviamente tenía que estudiar la Biblia. Nadie puede enseñar algo de lo que no sabe. Entonces él tomaba la Biblia, se preparaba y enseñaba a los estudiantes allí en la universidad. Cuando le tocó hablar del libro o de la carta del apóstol Pablo a los romanos, él tuvo una crisis espiritual muy fuerte. Cuando encontró allí, leyendo esta carta, la frase, la justicia de Dios. La justicia de Dios. Él tuvo un periodo bastante largo de atormentado. Cada vez que se acordaba de esa frase, la justicia de Dios, la justicia de Dios. Porque en su concepción católica, recordemos que él era un monje católico, un sacerdote católico, en esa concepción la palabra justicia señalaba o señala es un atributo de Dios que lleva a castigar a la persona que es injusta. Entonces él decía la justicia de Dios. Entonces él entendía que esa justicia de Dios era la justicia que Dios pedía de él, exigía de él.
y que él no podía alcanzar por sus pecados. Dice, ¿cómo es que Dios me exige esa justicia si yo soy pecador? No alcanzo. Entonces Martín Lutero, cada vez que leía esa frase, o se acordaba de ella, la justicia de Dios para él era algo que lo estaba condenando. Entonces, Lutero trató por todos los medios posibles, según el catolicismo romano, hacer algo para poder estar en paz con Dios. ¿Y qué hacía él? Pues iba a confesar sus pecados. Entonces llegaba allá donde su confesor, otro sacerdote, y duraba 3 o 4 horas confesando sus pecados. Imagínense, 3 horas confesando sus pecados. Y en este sistema de la confesión católica, pues es muy incierto uno saber si se le olvidó a uno alguno de los pecados, ¿verdad? No sé, quienes pasamos por aquella época, queda uno con la sensación, no sé si se me pasó algún pecado, o no sé si la penitencia realmente que me impusieron satisface la justicia de Dios. Y eso le pasaba a Martín Lutero. No sabía. Él se confesaba durante 3 horas y salía intranquilo. ¿Será que me falta algún pecado? ¿Será que la penitencia sí justifica lo que Dios quiere de mí? Y iba caminando para su cuarto y se acordaba, ay, se me olvidó decir este pecado. Y se devolvía. Y sus confesores le tenían miedo, pánico, otra vez, horas nuevamente con él. Esa era la angustia de Martín Lutero. Lutero llegó a decir, mire, yo llegué a odiar esta frase, la justicia de Dios, de tal manera que también llegué a odiar a Dios mismo en algún momento. Ese era su concepto sobre la justicia de Dios. Él decía, yo no entiendo cómo Dios, que es perfecto en su santidad, le exige a sus criaturas que llenen una medida que nosotros de ninguna manera podemos llenar. Decía, ¿cómo? Siendo un Dios tan perfecto nos exige eso. Entonces tomaba allí la Biblia y fue al capítulo 1, versículo 16 de la carta a los Romanos. Entonces él leyó y dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Está leyendo lo que Pablo estaba escribiendo, ¿no? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Entonces Martín Lutero decía, ahora Pablo me dice a mí que él no se avergüenza del Evangelio porque el Evangelio revela esa justicia. Dice Martín Lutero, Pablo ahorita me dice esto, no entiendo. Y entonces él meditaba de día y de noche sobre esas palabras hasta que al fin, por la misericordia de Dios, él llegó y comenzó a mirar detenidamente el contexto y llegó al versículo 17 de ese primer capítulo. Y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces Martín Lutero se dio cuenta de que la justicia de la que Pablo está hablando aquí no es ese atributo de Dios que él hace que castigue el pecado. No, es la justicia que él acredita o pone en la cuenta de los pecadores únicamente por medio de la fe. Es de esa justicia
que Pablo está hablando allí. Es lo que Pablo sigue enseñando en toda la carta a los romanos. Es el tema que de una u otra forma permea todo el Nuevo Testamento. Nosotros somos declarados justos, mis hermanos, en la presencia de Dios, no por hacer, sino por creer. ¿Ok? Nosotros somos declarados justos delante de Dios, no por hacer, sino por creer. Y se refiere a una justicia que Dios ha provisto para nosotros en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esa justicia que nosotros jamás podríamos alcanzar por nuestros propios esfuerzos. Dios ya había provisto, había regalado esa justicia en la persona de Jesús. Hermanos, no es fácil comprender que Dios declara al pecador justo, sabiendo que todavía es un impío. ¿A quién justifica Dios? Al impío. ¿Cómo lo justifica? Cuando ese impío descansa únicamente y enteramente por fe en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Veamos nuevamente ese versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y dice ahí, porque en el Evangelio, y es que la verdad del Evangelio es que Dios, siendo totalmente justo y exigente, ¿qué hizo? Envió a su Hijo para que Él cumpliera toda la ley de Dios, pero por nosotros. Al final, que Él fuese a morir en una cruz para ser castigado en lugar de ¿quién? De nosotros. Y nos preguntamos si podemos reflexionar, pero Dios, sabiendo cómo éramos nosotros, envió a su Hijo para que Él cumpliera su ley, para que Él fuese castigado en nuestro lugar, para que en Él pudiéramos tener la salvación. Y este mensaje no solamente es de la Reforma, este es un mensaje bíblico, es de la Biblia, es el Evangelio puro. La justicia por medio de la fe, lo que nos quiere decir es que si queremos vernos justos ante Dios, si queremos que Dios nos considere justos y que Él nos declare justos, lo único que tenemos que hacer es confiar en Jesús, si queremos ser salvos. Confiar en Jesús como nuestro Salvador. Parece súper sencillo, ¿verdad? Solo tenemos que confiar en Jesús si queremos ser salvos. Pues ese es el mensaje que nos trae nuestra quinta sola, o solo por medio de la fe. Porque solo por medio de la fe podemos ser declarados justos, podemos ser absueltos, podemos ser aceptados y podemos ser perdonados por Dios, a pesar de ser nosotros lo que somos y a pesar de que Dios es un Dios perfecto. La solución entonces para este dilema se encuentra en
Jesús. Y es confiando en Él, solamente en Él, que Dios nos ofrece el regalo de la salvación. Ahora bien, ¿por qué este tema es tan importante? De pronto nos preguntamos, bueno, ¿por qué es tan importante para nosotros hoy en día ese tema? Yo quiero que no veamos esta serie que estamos compartiendo de una manera que sí, el tema es como interesante, sí ha sido algunos mensajes importantes. No, mis hermanos, esto es muy importante para nuestras vidas. Yo sé que muchos conocemos y que hemos vivido parte de lo que hemos expuesto, pero les voy a dar 3 razones muy sencillas por la cual este tema es tan importante. Primero, o A en sus hojitas, es importante porque tiene que ver con nuestra salvación. Es importante porque tiene que ver con nuestra salvación. Todos nosotros hemos nacido siendo pecadores y por lo tanto hemos nacido con la necesidad de ser rescatados o salvados, o ser pecadores. Entonces, este tema tiene que ver mucho con nosotros, porque tiene que ver con algo tan importante como es la salvación. Imagínense. En la Biblia nos menciona que solamente hay 2 alternativas, ¿no? Salvación o condenación. Ser justificados por Dios o ser condenados. No hay más alternativas. Como decía Jesús allí en Mateo 7, 13, 14. Decía Jesús, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús aquí animaba a la gente a tomar esto en serio, sobre ese senda o camino estrecho. Decía, sí, el otro es ancho, es una autopista muy bonita, se ve muy linda, pero cuidado, porque por allí se va hacia la muerte. Y todo es importante para nosotros. Tiene que ver donde vamos a pasar nosotros la eternidad. Ese tema tiene que ver con eso. Y obviamente, pues tenemos que pensar que en algún momento vamos a morir, ¿verdad? Todos tenemos que morir, salvo que Dios venga antes, cuando estemos vivos, venga por su iglesia. Pero de resto, todos vamos a morir, ¿verdad? Físicamente. ¿Y dónde vamos a pasar la eternidad? Sabemos que hay una eternidad, como decir, hay otra vida. ¿En qué consiste esta vida? La vida eterna, ya sea en el cielo o allí, en ese lugar que ni siquiera debemos mencionar. Bueno, ¿por qué entonces este tema es importante? Segunda razón, B. Es importante porque se trata de esa salvación que todos nosotros necesitamos. Todos necesitamos de esa salvación. Volvamos a nuestro versículo de estudio. Allí el 22 y el 23 dice, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan
la gloria de Dios. O sea, Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin importar si son judíos o no. Está diciendo, todo el mundo necesita este mensaje, porque todo el mundo es pecador. Y no importa que seamos judíos o no judíos, o sea, ya habla de los gentiles. Da igual también de qué país seamos o cuánta edad tengamos, no importa. No hay diferencia, porque todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron. Nosotros hemos pecado, somos pecadores y por eso es tan necesario este mensaje. De hecho, en esta carta, sin entrar en detalles, la primera sección, hablando de toda la carta a los romanos, en la primera sección a los romanos, la intención de Pablo en esta primera sección es hacernos ver lo perdidos que estamos todos sin Jesús y sin el Evangelio. Entonces vemos desde capítulo 1, versículo 18, vemos que él menciona allí la culpabilidad del hombre y va hasta el capítulo 3, versículo 20, justo antes del que estamos estudiando, de los versículos que estamos estudiando. Entonces todo ese pasaje, Pablo está demostrando que todos los seres humanos, sin excepción alguna, estamos por naturaleza bajo el juicio y la condenación de Dios. Todos. Y es solo después de dejar claro eso en esos versículos. Mire, todos somos pecadores. Esa es nuestra naturaleza. Solo después de eso, entonces, él pasa a hablar de la solución, que es la que estamos viendo nosotros. ¿Y cuál es la solución? Jesús. Sencillamente, la solución está en Jesús. Entonces, no hay nadie aquí, según la Biblia, y digo aquí, en esta reunión, que pueda levantar la mano y diga, no, yo no necesito de la fe ni de Jesús para ser salvo. Yo no soy tan malo, yo no robo, yo no he matado a nadie, yo llevo una vida, además soy generoso, le doy a la gente que necesita, yo no necesito de eso. Te pregunto entonces, ¿por qué tú eres mejor que los demás o menos pecador que los demás? ¿Tus pecados no te parecen tan importantes? Porque la mala noticia es que todos merecemos condenación, todos. Así no sea tan malo como pienses, todos. Pero al mismo tiempo Pablo nos está indicando aquí la buena noticia. Dios, en su gran misericordia, ha provisto la solución para que podamos conocerle a Él y ser salvos. Y la solución se llama Jesús. Jesús. ¿Por qué es importante? Punto C. Es importante porque es la única forma de que como seres humanos podamos ser salvados. Es porque es la única forma. Si queremos oír un veredicto favorable de Dios, si queremos estar en paz con Dios, si queremos llegar al cielo, como debe ser, y no a otro lugar, la única manera, la única esperanza es confiar en Jesús como nuestro Salvador. Ya voy a hablar de confiar en Jesús. Bien,
Vamos entonces al segundo punto, mis hermanos, de nuestro mensaje de hoy. Dice, el lugar de la fe en nuestra salvación. El lugar de la fe en nuestra salvación. Recordemos nuestra idea principal. Hemos sido justificados por fe solamente, pero poseer esa fe es una obra de gracia de parte de Dios. Pues, ¿qué nos dice aquí Pablo acerca del papel de la fe en la salvación? ¿Qué lugar tiene nuestra fe en la salvación? Vamos nuevamente al versículo 22. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción. Entonces Dios declara justos a los que ponen su fe en Jesucristo. Eso quedó claro, hemos repetido, eso es realmente así. Dios declara justos a los que ponen su fe en Jesucristo. Fíjense que no nos está diciendo, no, mire, lo que tenemos que hacer de pronto es hacer una serie de obras buenas o dejar de pecar totalmente o cambiar totalmente nuestras vidas o de pronto en una peregrinación por allá a visitar a alguien, alguna imagen, como decían. Nada de eso. Dice, solamente lo que debemos hacer y es creer, de verdad creer en Jesús como nuestro Salvador. Esa es la única solución que Dios nos está ofreciendo. Miremos de nuestro estudio versículos 26 y 27, perdón, 25 y 26. Dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. Dios envió a Jesucristo a morir por nosotros, lo repetimos una y otra vez, y si confiamos en que Jesús verdaderamente murió por nosotros, Dios nos va a perdonar. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que hemos sido, que fuimos antes. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Recordemos, siempre lo hemos dicho, había una barrera allí separándonos de Dios, el pecado. Pero Cristo, al dar su vida en la cruz, derribó esa barrera, quitó esa pared, ese muro de separación, y Él abre el camino para que estemos reconciliados con Dios. Pero esa propiciación es por medio de la fe, podemos decir por medio de la fe en la sangre de Cristo. Cuando hablamos de sangre de Cristo, estamos hablando precisamente de su muerte en la cruz. Versículo 27. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. La ley de la fe. Ante Dios, hermanos, no tenemos nada de qué estar orgullosos, pues Dios nos acepta simplemente porque confiamos en Jesucristo. Entonces cuando dice, ¿dónde está la jactancia? La jactancia es cuando nos creemos nosotros merecedores de la salvación. Y nos jactamos, nos gloriamos
y nos sentimos orgullosos. Yo merezco que Dios me acepte, pues no soy tan malo. Yo me merezco el cielo, no otro sitio. Estamos diciendo que nos sentimos orgullosos como si la salvación la tuviéramos por nuestra voluntad o por nuestros méritos, ¿verdad? Versículo 28 dice: porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Sin obras. Dios no nos exige que cumplamos ritos religiosos para ser salvos. Solamente si confiamos en Jesús como único y maravilloso Salvador. No tenemos que hacer nada para merecer o ganarnos la salvación. Mira lo que dice el versículo 29. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Y en esa época estaban divididos entre judíos y el resto. Solamente habían dos grupos. O eran judíos o el resto no judíos, denominados los gentiles. Da igual que seamos judíos o gentiles, es la misma salvación, tanto para unos como para otros, porque es por medio de la fe. No hay una manera específica para salvar a los judíos y otros para los no judíos. Todo se resume a que es por medio de la fe. El versículo 30, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Hay un solo Dios, y es el Dios que acepta a todos los que confían en Jesucristo, sean judíos o no lo sean. Entonces, ¿cómo podemos ser considerados justos por Dios? Creyendo, confiando en Jesús como nuestro Salvador. Y vamos al punto número 3. La fe que abre la puerta de la salvación. La fe que abre la puerta de la salvación. Nuevamente nuestra idea principal. Hemos sido justificados por fe solamente, pero poseer esa fe es una obra de gracia de parte de Dios. Aquí tengo un llavero. Hay 4 llaves, pero todas esas llaves son buenas, ¿no? Sirven para algo. O alguien tiene en su llavero una llave que no le sirva. ¿Sí? Todas son buenas. Pero hay una de estas 4 llaves que es la que abre la puerta de mi casa. Las otras son buenas, pero no abren esa puerta de la casa. De igual forma podemos ver que hay diferentes tipos de fe, igual que hay diferentes tipos de llaves en este llavero. Y todos esos tipos de fe pueden ser buenos y pueden que sean necesarios, pero solo uno de esos tipos de fe es la que abre la puerta de la salvación. Solo uno de esos tipos de fe. Por ejemplo, hay tipos de fe que son buenos, válidos, importantes, pero no son suficientes para abrir esa puerta de la salvación. Podemos, por ejemplo, creer en Jesús, que sí, realmente existió hace 2000 años, algo más de 2000 años. Yo puedo creer en eso. Sí, yo creo en un Jesús de Nazaret, allí en Palestina, que vivió en el primer siglo. Lo podemos creer.
Podemos creer los hechos históricos mínimos acerca de Jesús, pero esa fe o ese creer por sí solo no te va a salvar, no te va a salvar, porque esa fe no es suficiente. Podemos creer, por ejemplo, que Jesús, sí, Él dijo que Él era el Mesías, puedo creer en eso, que es el Hijo de Dios, que es el Salvador del mundo. Podemos creer que todo eso es importante, pero no es suficiente para la salvación. Podemos creer lo que la Biblia dice acerca de Jesús, pero aclaro aquí, pero si solamente creemos intelectualmente, sí, yo lo creo, por lo que lo dice ahí, mire, no es suficiente. Esa fe no es suficiente para abrir la puerta de la salvación. Entonces, ¿cómo es la fe que abre esa puerta de la salvación? Mis hermanos, es confiar en Jesús como Salvador de forma personal. No sé cómo expresarlo, solamente confiar en Él. No confiar en ti, no confiar en mí, ni siquiera confiar en la predicación. No, es solamente en Él que debemos confiar. No confiar en ritos, en cosas que tenemos que hacer. No, solamente entregar nuestro corazón y confiar plenamente en Él. Dejar aparte confiar en otras cosas. Porque a veces hacemos las cosas como para ganar el cielo, como por ganar puntos delante de Dios. La fe salvífica, mis hermanos, es simple, pero no simplista. Es confiar en Jesús, es abandonar cualquier otra confianza en cualquier otra persona o cosa y solo confiar en Jesús como el único que nos puede salvar. Eso es tener fe en Cristo. Eso es confiar en Él por medio de la fe. Si decimos que la salvación no es por medio de la fe, estamos diciendo que no es ni gratuitamente ni por su gracia. Es lo que dice el versículo 24, volvamos a leerlo. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Cristo en la cruz fue tratado como si Cristo hubiese vivido mi vida. Escuchen bien, Cristo en la cruz fue tratado como si Cristo hubiese vivido mi vida. Y el día en que creímos en Cristo, entregamos nuestra vida a Él, yo soy tratado por el Padre como si yo hubiese vivido la vida de Cristo. Nos trata de una forma diferente. Dios Padre nos ve a través de Cristo. Nos ve como si nosotros, siendo pecadores, hubiésemos vivido la vida de Cristo. Cristo fue a la cruz y estuvo allí en la cruz y sintió el abandono del Padre porque Él estaba ahí en sustitución mía, como si Él hubiese vivido mi vida. Por eso insistimos, hermanos, en esta serie, en decir solo por medio de la Escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo por medio de la fe. La fe es el único medio necesario para que tú y yo podamos ser salvos. La fe es el único medio necesario. Nada más, nada más. Nadie
puede salvarse a sí mismo, nadie puede salvar a otros, solo la fe salva, y esa es la fe en Cristo, y esa es la fe que nos es dada por gracia. Vamos a orar, mis hermanos, para terminar. Nuestro buen Dios, te damos las gracias por tu revelación especial a través de tu palabra. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos has impartido a través de este mensaje. Reconocemos, Señor, que la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en la persona, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Rogamos, Señor, que nuestros corazones no olviden este mensaje y podamos vivir en la luz de tu palabra siempre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque necesitamos ser edificados día a día en tu palabra. En el nombre de Cristo, con acción de gracias, oramos. Amén. Amén.